Quimioterapia. ¿Es una palabra fuerte o no? Una palabra que impacta. Una palabra que puede llegar a generar miedo. ¿Y la palabra cáncer? También o no. Una palabra impactante. Hasta tal vez dé más miedo que la palabra quimioterapia. Estas dos son dos palabras que van casi de la mano, que cuando se dice una, la otra no necesita ser dicha. Son dos palabras con un gran significado, con un significado que da miedo. Esto fue lo que yo sentí cuando me dijeron quimioterapia por primera vez. No la primera vez que escuchaba la palabra, sino que la primera vez que la escuchaba refiriéndose a algo mío, algo por lo cual yo iba a pasar. La verdad es que me agarró un poco por sorpresa. Por si alguno no sabía, yo pasé por un tratamiento de quimioterapia de 7 meses. Pero lo que yo quiero hablar no es tanto eso, sino cómo un paciente vive el tratamiento comparado con qué es lo que se muestra en la sociedad, tanto sea por libros, películas, series, novelas. Hay mucho que queda oculto, mucho que no se muestra o ciertos aspectos que no aparecen en la ficción. ¿Alguna vez les pasó de tener una situación representada de manera muy parecida en una serie, película y quedarse tipo, wow, eso es lo mismo que me pasa a mí? Bueno, esto era algo que me pasaba frecuentemente. Veía aspectos casi idénticos a los míos y cómo gente sufría de la misma manera que yo, cómo compartíamos mismos miedos y hasta las sensaciones que tenían en el hospital al momento de recibir el medicamento de quimioterapia. Y aunque no me crean, sí, es así de específico. De muchas maneras esto ayuda. Ayuda a saber que hay otros que no solo entienden por lo que pasás, sino que también lo vivieron. También te puede llegar a ayudar a entender más sobre tu tratamiento, aprender más sobre lo que va a ser tu tratamiento. Y hasta podés sacar de estos libros, series, películas, tips que puedes aplicar en la vida real. Por ejemplo, yo me había visto esta serie, Alex and Katie. Me la había visto muchísimo antes de saber que iba a pasar por esto, pero hubo algo que me quedó y se los voy a contar. Esta serie se trata de dos amigas. Una pasa por quimioterapia y te cuenta cómo ella lo vive, cómo tiene que sacrificar ciertos aspectos de su vida para pasar por este tratamiento, cómo ella termina y un poco del después. En esta serie mostraban que al momento que le pasaban quimio, le pasaba que el gusto de la comida le cambiaba, le daba asco. O a veces simplemente le pasaba que le daba como una sensación rara en la boca, un gusto raro. Y ella lo que hacía era comía caramelos muy dulces o muy ácidos. Al parecer esto ayudaba porque no perdía su gusto, era el mismo gusto que tenía. Y ayudaba con el gusto raro en la boca, ya que el sabor es muy impactante. Y cuando yo tuve que experimentar esto, la verdad es que este consejo me re sirvió. Lo apliqué y no me dio asco, me re ayudó y la verdad es que es re rico. Pero esto, tanto las series, películas, libros, lo que fuese, tienen como su lado negativo. A esto me refiero que cuando una persona primero se entera que va a pasar por quimioterapia, lo primero que se le pasa por la cabeza son esas películas y esas situaciones que muestran, y la verdad es que re asusta. Pero al mismo tiempo, estas películas pintan esta situación como más linda. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, me refiero a que a pesar de que muestran ciertos aspectos como el... Bueno... a pesar de que muestran ciertos aspectos como el paciente en el hospital y que se le cae el pelo, hay un montón de cosas que quedan como detrás de escena, que no muestran. Por ejemplo, en el momento que muestran que el paciente se le cae el pelo, no muestran que se le caen las cejas ni las pestañas, cuando en la realidad es así. O a veces muestran en las películas que, no sé, la persona, el paciente, sale del hospital, le acaban de pasar quimio, y cuando sale va con sus amigas a tomar el té, o se quedan hasta cualquier hora hablando de lo que fuese. Cuando muchos pacientes esta no es su realidad, lo que hacen es vuelven a su casa, se encierran en su cuarto, están tirados porque no tienen energía para absolutamente nada y con suerte se pueden levantar a ir al baño. Es un gran esfuerzo eso. Otra cosa que pasa, que es como la realidad en contra como la ficción,
es que en estas películas solo muestran un tipo de quimioterapia. El paciente tirado en la cama del hospital, recibiendo medicamentos por un tubito, de una bolsita colgada al costado de su cama. Esto hace que muchos futuros pacientes o pacientes crean que esta va a ser la manera que van a ser tratados, que su tratamiento se va a llevar a cabo. En mi caso se cumplió, pero una amiga que pasa por tratamiento se vio sorprendida que al momento de que ella tenía que tratar con leucemia, los métodos eran distintos. A ella le sacaban un pedazo de la médula, recibía quimio en hospital de día, que significa que va un rato al hospital, recibe quimio y volvía a su casa y recibe pastillas, que sería como quimio por boca. Otra cosa que las películas no muestran es el postquimio. Seguro muchos se preguntan qué es el postquimio. Bueno, el postquimio es el después de quimioterapia, después de haber terminado el tratamiento. Muchos pacientes empiezan a procesar todo una vez habiendo terminado quimioterapia. Y lo que hacen mucho las películas es que no muestran este lado. Lo que implementan al momento de hacer películas al respecto es, está el protagonista, pasa por tratamiento, termina, está feliz, se termina la película. Cuando la realidad es que no es así. O sea, aunque no me crean, el paciente no va a estar mágicamente bien, no va a estar mágicamente perfecta, porque por lo que pasó es algo importante, algo que afectó. Y esto hace que muchos como que no sepan de esto, creen que, bueno, terminó el tratamiento, pum, ahí terminó, y no. Y muchas veces en esta etapa, que es yo lo llamo el postquimio, surgen estas cosas al paciente o al expaciente, que es que empiezan a tener ansiedad o pueden tener problemas al momento de concentrarse, les cuesta mucho, o hasta a veces pueden llegar a tener depresión. Y repito que esto es algo que no se cuenta, entonces no se sabe. Todos tenemos muy mentalizado que la persona termina quimio y por ahí ya está bien, está feliz por haber terminado. Sí, esa es una parte, pero este es el después. Lo que hacen mucho de estas películas es que muestran solo un lado de quimioterapia. Muestran el lado más entretenido para el público. Muestran el lado más dramáticamente funcional o poético. Y esta parte que muestran la dramatizan con el fin de vender o de generar emociones determinadas. Esto hace que nadie sepa sobre los otros aspectos. Hay un montón de otras cosas detrás, cosas que me hubiesen gustado a mí saber en antemano, y saber que cosas que me estaban pasando eran cosas que le pasaban también a otros pacientes, que era re normal y que no era algo que yo me tenía que necesariamente asustar. Y acá es donde yo vuelvo al principio, al miedo profundo de esta palabra, estas palabras, quimioterapia y cáncer. Y repito que esta realidad no se cuenta solo una parte. Acá es donde yo propongo que hablemos más sobre el tema, sobre lo que vivimos tantos pacientes, sobre los infinitos detalles por los que transitamos. Son muchas las personas que pasan por esto y no debería ser algo que solo sabe la persona y alguno de sus familiares, algún amigo, que lo sepan todos. Entonces, si compartimos nuestras experiencias y damos más información, podemos lograr que futuros pacientes se les haga más fácil al momento de transitar por este tratamiento y también hace que los de su alrededor puedan ayudarlos y sepan cómo, o por lo menos sepan qué le está pasando, para conseguir una sociedad más informada. Somos muchos los que estamos dispuestos a cambiar esto, más que nada pacientes, porque queremos que la gente sepa. Y hay muchas maneras. Hagámoslo. Gracias.